En primer lugar, saludo al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de nuestra Facultad de Derecho. Asimismo, nos honran con su presencia el doctor Carlos Daza, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal, y el maestro Arturo Luis Cosío Zazueta, director del Seminario de Derecho Penal. Este foro integrado de 5 conferencias magistrales ha sido ideado, planificado y elaborado por estudiantes de nuestra Facultad de Derecho, a quienes me da mucho gusto saludar y presentar. En primer lugar, Keila Gómez Ruiz, asimismo Miriam Yasmín Ramos Hernández, Miguel Ángel Ortega Muñoz y Mixcli Alan Ojeda Pérez. Para iniciar con nuestra ceremonia de inauguración, le daré el uso de la voz al estudiante Miriam Yasmín Ramos Hernández. Muchas gracias, profesora Trilce. En primer lugar, me permito saludar a nuestro panel, al doctor Rojas Arévalo, secretario general de la Facultad de Derecho, así como a usted, profesora Trilce Villa, titular de la Coordinación de Asuntos Multidisciplinarios, al doctor Cosío, titular del Seminario de Derecho Penal, y al profesor Carlos Daza, así como a nuestro ponente, la maestra Keila Aguilar, y a mis compañeros, partes del comité organizador. En primer lugar, como parte del comité organizador, integrado por Keila Gómez, Mixcli Ojeda, Miguel Ortega y la suscrita Yasmín Ramos, exalumnos y asesores de los equipos representativos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en las competencias Víctor Carlos García Moreno y simulación judicial ante la Corte Penal Internacional. Agradecemos al director, al doctor Raúl Contreras Bustamante, por conducto del secretario general, el doctor Rojas Arévalo, por abrirnos el espacio a los estudiantes para difundir el derecho penal internacional, así como a la profesora Trilce Villa y Angélica Ramos por su apoyo en la coordinación y en la organización del evento, así como el profesor Cosío, titular del Seminario de Derecho Penal. Por otra parte, comparto a la comunidad estudiantil que el objetivo del comité organizador con este ciclo de conferencias es difundir el derecho penal internacional. Consideramos que es importante su difusión, pues aunque a primera vista pudiera pensarse que es una materia lejana a nuestra realidad, ello no puede ser más que una apreciación equivocada. Recordemos que México ratificó el Estatuto de Roma. Ello implica que el Estado mexicano ha aceptado la competencia de la Corte Penal Internacional para conocer de crímenes que se cometan en el territorio mexicano. Más importante aún, a la luz del principio de complementariedad, el Estado mexicano tiene la obligación primaria de investigar, perseguir y sancionar a quienes cometan crímenes internacionales. Además, les comparto que actualmente está en proceso la selección de 6 nuevos jueces que integren la Corte Penal Internacional, proceso en el que una diplomática mexicana ha sido postulada. Bajo dichas premisas, consideramos relevante que la comunidad universitaria se acerque a las nociones fundamentales del derecho penal internacional. Para ello, hemos diseñado un plan de conferencias que toquen temas indispensables, tales como los crímenes sexuales, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Asimismo, es importante entender el desarrollo que ha tenido el derecho penal internacional y reflexionar sobre las actuaciones de la Corte Penal Internacional a partir de la entrada en vigor del Estatuto de Roma. Para el desarrollo de los temas, desde el día de hoy hasta el día viernes 20 de noviembre, contaremos con expertos en la materia, quienes han tenido la oportunidad de trabajar profesionalmente estos temas y ponerlos en práctica, como los profesionistas Keila Aguilar, Karelu Muñoz, Uriel Salas, Luis Benavides y Héctor Lázaro. Esperamos que este foro sea de su interés, que nos puedan acompañar en cada una de las conferencias y sembrar en cada uno la semilla que despierte el interés en la materia. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, Yasmín, por tu mensaje. Asimismo, le solicitaré al maestro Arturo Luis Cosío Zazueta que nos dé su mensaje de bienvenida. Muchas gracias, maestra Trilce Fabiola Ovilla Bueno, coordinadora de Asuntos Multidisciplinarios de la Facultad de Derecho. Para mí es un gusto estar aquí. Saludo con mucho gusto al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de la facultad, al doctor Carlos Juan Manuel Daza Gómez, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal, a la ponente del día de hoy, la maestra Keila Aguilar Castañón, y por supuesto, muy especialmente,
a los asesores de los equipos representativos de la facultad que han hecho este esfuerzo posible, Keila Gómez Ruiz, Miriam Yasmín Ramos Hernández, Miguel Ángel Ortega Muñoz y Mixtli Alan Ojeda Pérez. Creo que es un muy buen esfuerzo, una muy buena labor de difusión, como bien lo plantean ustedes, para que se conozca el derecho penal internacional, que se conozca cuál es la función del Estatuto de Roma y que se conozca la competencia, los crímenes que pueden ser materia de procesamiento ante la Corte Penal Internacional. Veo que se integra nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, lo saludo con mucho gusto. Y pues comentábamos, señor director, que vamos a dar un inicio en el que se van a exponer cuestiones fundamentales sobre la Corte Penal Internacional, sobre el Estatuto de Roma, sobre los crímenes sexuales, por ejemplo, crímenes de lesa humanidad, que como crímenes internacionales tienen que ser estudiados en su dimensión. Hemos sabido, por ejemplo, que aquí en México, por cuestiones políticas en alguna otra administración, hasta se denunció a algún presidente de la República por supuestos delitos internacionales, cuando en realidad no había, por lo menos en apariencia, nada, y por eso pues nunca prosperó nada. Será muy interesante ver el desarrollo sobre este derecho penal internacional que nos expongan, sobre todo a la luz, a mí me llama mucho la atención el tema de la ratificación que se hizo del Estatuto de Roma en nuestro país con esta modificación a la Constitución en la que casuísticamente se va a reconocer la jurisdicción de la Corte y que pues, me parece que no admitía reservas, no admitía un mecanismo así, pero bueno, dimos el punto a la mexicana. Creo que será muy ilustrativo para la comunidad de nuestra facultad y no me queda más que felicitarles y desearles mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Cosío Zazueta. Me gustaría darle el uso de la voz al doctor Raúl Contreras Bustamante para un breve mensaje. Gracias, doctor. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho cariño a mi querido Arturo Cosío, a Carlos Daza, al señor secretario general que los veo aquí en pantalla, a Trilce y a todas y a todos ustedes. Estoy en sesión de trabajo académico, pero me quise salir para estar unos minutos con ustedes y saludarlos. Celebrar que están haciendo estos ejercicios de análisis sobre temas selectos en materia penal, penal internacional. Fíjate que estaba yo pensando ahora, Arturo, que el día que México se incorpore plenamente a todos los tratados en materia penal, pues ya no tendría ningún sentido mantener esta falta de sintonía que hay entre el 133 y el primero. A lo mejor en el momento que nos incorporáramos plenamente a la jurisdicción penal internacional, ya valdría la pena reformar el artículo 133 para que quede en el orden que establece el artículo primero de la Constitución y que no haya estas confusiones. Pero bueno, pues eso ya será tema de seguir analizando esto. Me quedo con este tema tan interesante que acabas de comentar. Pues mandarles un abrazo a todas, a Yasmín, a Gail, a Angélica, a Keila y también a Mixtli Alan y a Miguel, que los veo aquí en la pantalla. Decirles que voy a estar muy pendiente de este ejercicio. Qué bueno que lo estén haciendo. Vamos a seguir de esta manera preparando cuadros para todas las competencias internacionales y nacionales que vengan. Y estoy seguro que ustedes van a ser, además de muy buenos participantes, después grandes coaches para los jóvenes que vienen atrás. Les mando un abrazo. Carlos, te mando un abrazo. Arturo, con todo cariño. Y los dejo que sigan trabajando. Y me reintegro a mi comisión de trabajo académico para que no me pongan falta. Que estén muy bien. Agradecemos el mensaje de nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. A continuación le pediré al doctor Carlos Daza Gómez si nos puede dar un breve mensaje. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Realmente quiero felicitar en primer término a la iniciativa de estos jóvenes que van a tocar temas muy relevantes como son, y lo estoy viendo aquí, la cuestión internacional de Yugoslavia, Ruanda, y desde luego en los tribunales militares de Nuremberg y toda esta parte internacional que aunque ya se han hecho varios foros de esto, creo yo que siempre debe estar uno actualizado.
Felicitarte, Trilce, esa iniciativa. He tenido la oportunidad de verte muy activa en San Diego, muy activa en toda Latinoamérica y en Europa, y creo que esto es muy importante por la difusión que hace nuestra facultad. Desde luego a Arturo Cosío, y me dijo él con mucho cariño, porque es una gente que somos amigos de toda la vida, y realmente él ser asesor de estos grupos que se están preparando, que se están formando en estos foros, creo que es muy relevante. Y desde luego al secretario general de nuestra facultad, doctor y maestro Ricardo Rojas Arévalo, que está haciendo una gran difusión a nivel nacional e internacional de todos estos foros. Nada más dirigirme a ustedes, jóvenes, brevemente en lo siguiente. Deben de tomar en cuenta que estos tribunales fueron creados para lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Pero también creo yo, y esa fue una parte que he estado trabajando últimamente, ¿por qué no pensar en una corte procesal de medidas cautelares internacional? Ya se nos adelantó en la Unión Europea y hay un fiscal general para toda esta parte internacional. ¿Y por qué no pensar nosotros como propuesta de esta corte procesal de medidas cautelares en el ámbito internacional? Hemos de pensar ya no en los tribunales de justicia para lo que fue la guerra, sino también hay que ver ya delincuencia organizada y los delitos de cuello blanco que no encuadran en la Corte Penal Internacional. Entonces, simplemente son anotaciones para que ustedes que están conociendo todo el derecho penal internacional, creo que es lo que está de moda ahorita, y el gran flagelo que hay a nivel internacional es la delincuencia organizada transnacional. Si ustedes trabajaran esto y quieran estos propuestas de tribunales, con todo gusto, pues bueno, creo que les va a servir muchísimo y Arturo es un experto en ello. Simplemente eran esas palabras las que quería hacer de su conocimiento y felicitarlos, augurando que va a ser una magnífica exposición y unos grandes trabajos. Un fuerte abrazo y saludos a todos. Lorena, mi cariño. Muchas gracias, doctor Daza. A continuación, le cedo el uso de la voz al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de la Facultad de Derecho, para su mensaje y declaratoria inaugural de este foro. Muchísimas gracias, maestra Trilce. Primero, reconocerle el gran trabajo, la gran labor que está haciendo en la difusión de la cultura jurídica a nivel internacional y no, bueno, también a nacional. El trabajo se ve y lo apreciamos todos los días. Felicitarla, pedirle que siga manteniendo en alto el nombre de la facultad, agradecer a mi amigo el doctor Carlos Daza que nos acompaña en este acto inaugural, a mi amigo el doctor Arturo Luis Cosío Zazueta, que nos acompañe en este evento donde eres experto y él será un asesor que de veras va a enriquecer mucho los debates que se puedan dar en este taller, en este seminario. Agradecerle a la maestra Gail Aguilar el poder compartir con nosotros el conocimiento y la expertise del tema. Agradecerle a Angélica, a Yasmín, a Keila, a Misli, a Miguel, esta iniciativa, el impulso que le están dando a la comunidad estudiantil y que sean ustedes la punta de lanza que jale a nuestra comunidad para seguir siendo hoy por hoy la mejor comunidad jurídica, no solo de la universidad y del país, sino de todo Hispanoamérica. No me queda más que desearles éxito en estos trabajos que iniciarán a partir de este día y reiterar mi agradecimiento a la maestra Lorena Redondo por todo el apoyo y todo el empuje que nos da. Muchísimas gracias a todos. Y siendo las 13:42, a nombre del señor director de la facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, declaro inaugurado el presente taller. Muchísimas gracias a todos y éxito en los trabajos. Muchas gracias, maestro Ricardo Rojas Arévalo, por la declaratoria de inauguración, así como por su emotivo y cálido mensaje. De verdad, agradecemos mucho también el trabajo que realiza de forma cotidiana al frente de la Facultad de Derecho en la Secretaría General. Sabemos que es un trabajo arduo y estamos muy tranquilos de que esté en sus manos. Muchísimas gracias. Asimismo, queremos agradecerle al director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, efectivamente que permita que se hagan estos espacios de expresión para la difusión y conocimiento jurídico impulsado justamente por jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho. Sin más preámbulo, daremos paso al desarrollo de nuestra primera conferencia, despidiendo a nuestras autoridades universitarias, el maestro Ricardo Rojas Arévalo, el doctor Carlos Daza Gómez y el maestro Arturo Luis Cosío Zazueta. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias, éxito. A continuación, le doy el uso de la voz
A continuación le doy el uso de la voz a Yasmín Ramos, quien fungirá como moderadora de nuestra primera conferencia magistral a cargo de la doctora Gail Castañón Aguilar con el tema Crímenes sexuales en el marco del derecho penal internacional. Muchas gracias, profesora. La profesora Gail Aguilar Castañón nos va a hablar sobre los crímenes sexuales en el derecho penal internacional. Antes de comenzar su exposición, me gustaría presentarla. La profesora Gail Aguilar es graduada con distinción de la maestría en Derechos Humanos por la Central European University, con sede en Budapest, Hungría, con la tesis Violencia contra las mujeres y reparaciones con perspectiva de género ante cortes internacionales. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, titulada con la tesis El feminicidio en Ciudad Juárez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo la asesoría del doctor Sergio García Ramírez. Entre otros cargos, fue titular de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV, y directora especializada en materia de violencia de género y trata de personas de la Asesoría Jurídica Federal de la CEAV. Asimismo, se ha desempeñado como directora general adjunta en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2016 y fue directora general adjunta de Derechos Humanos de la Policía Federal en 2015. También se ha desempeñado como directora general adjunta de la Secretaría de Gobernación, SEGOP, y directora de Participación Ciudadana para la Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán en 2014. En 2012 fue nombrada subprocuradora para la atención de delitos vinculados a la violencia de género de la Procuraduría General del Estado de México. Fue directora general adjunta de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación y directora de Investigación y Estrategias del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana en 2010 y 2011. Asimismo, fue subcoordinadora del desarrollo de contenidos temáticos de la Procuraduría General de la República en 2016. Ha colaborado en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex, Inglaterra, y fue nombrada en 2012 investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales. En materia de litigio estratégico, se desempeñó en la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, como abogada de derechos humanos y representante legal de diversos casos paradigmáticos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, ha colaborado con la organización internacional Oxfam Australia. También ha sido colaboradora de Amicus Curiae en opiniones consultivas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuya participación tuvo el reconocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Fue parte integrante del equipo de abogados que litigó el caso conocido como Campo Algodonero. Tiene dominio del idioma inglés, francés y comprensión del italiano. Ha publicado diversos artículos e impartido conferencias en materia de derechos humanos, género y procuración de justicia. Actualmente colabora en la Unidad de Género de la CEAP y es profesora de la asignatura de la Universidad de Claustro de Sor Juana de Derecho Internacional Público y Sistema Universal de Derechos Humanos de la licenciatura en Derecho, Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad de Claustro de Sor Juana. Sin más preámbulos, cedo el uso de la voz a la profesora Gail Aguilar y le agradezco mucho por su tiempo y disponibilidad para compartirnos esta sesión. Gracias, Yasmín. Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer a la UNAM, a las autoridades, quiero agradecerles a ustedes, a todo el alumnado y coaches que han estado impulsando pues estas iniciativas. Quiero felicitarlos por ello. Y además quiero aprovechar para decirles que estoy muy contenta de estar nuevamente en esta casa de estudios, que es mi alma mater. Y bueno, pues sin más preámbulo, tenemos, entiendo, aproximadamente 1 hora y cuarto para hablar sobre este tema tan polémico, que son los crímenes sexuales. Y también vamos a dar espacio para hablar sobre otros 15 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, pues bueno, sin más, comencemos. Quiero decirles que, bueno, yo el día de ayer me di a la tarea pues obviamente de revisar todo lo relacionado con este tema. Entonces voy a decirles que les voy a hablar de cosas generales, pero que ustedes tengan este panorama
para que en algún otro momento se pueda profundizar más sobre los temas. Yo creo que es un tema bastante amplio, sin embargo, bueno, vamos a acotarlo. Y en este sentido quiero decirles qué es lo que vamos a ver en este espacio. Primero vamos a hablar conceptualmente de lo que es un crimen sexual, de lo que es un delito de género, de cómo se ha dado esta evolución desde los tribunales de Nuremberg hasta la Corte Penal Internacional. También vamos a hablar del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de los derechos humanos, que estos derechos también abonan en gran parte el entendimiento de los crímenes sexuales. Por supuesto que vamos a tocar brevemente la justicia transicional y, muy importante, vamos a hablar de las reparaciones a víctimas en este tipo de crímenes. Ya finalmente voy a cortar el tema y el rol de las universidades en cómo es que pueden incidir en este importante reto. Y bueno, pues comencemos. Vamos a decir primero que para nosotros hablar de un fenómeno tan complejo como es la violencia sexual, no solamente hablamos de violencia sexual en un país determinado, estamos hablando de la violencia sexual que se ha acontecido a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, uno de los esfuerzos más importantes lo encontramos en un documento de política pública sobre crímenes sexuales y por motivos de género que fue emitido por la Corte Penal Internacional en junio de 2014. En este documento ustedes van a encontrar la definición precisamente de qué se entiende por crímenes por motivos de género. Quiero acotar que cuando se hizo el Estatuto de Roma, muchas de las discusiones que se dieron en este marco fue precisamente determinar qué era género. Entonces, porque algunas personas me preguntan, bueno, es que género es binario, género es masculino o femenino, ¿qué pasa si incluimos a otros grupos de población como LGBTI? Aquí lo que les quiero decir es que ya el Estatuto de Roma y este documento de política pública nos va a hablar sobre lo que es crímenes por motivos de género y los define de la siguiente manera. Son los que se cometen contra personas de sexo masculino o femenina a causa de su sexo o de sus papeles de género socialmente construidos. Los crímenes por motivos de género no se manifiestan siempre como forma de violencia sexual. Puede comprender ataques no sexuales contra mujeres y niñas y hombres y niños a causa de su género. Es decir, primero nos está diciendo que las víctimas de crímenes sexuales también pueden ser niños y también pueden ser hombres. A partir de los datos que se tienen, sabemos que los hombres y niños son también víctimas. Sin embargo, por ciertas cuestiones no siempre son denunciados estos delitos o no siempre salen a la luz. Para efectos de esta conferencia me voy a enfocar al tema de víctimas en niñas y mujeres, pero no quiero dejar de señalar que también hombres y niños pueden ser víctimas de violencia de género. ¿Ok? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, cuando hablamos de crímenes sexuales, en la competencia de la Corte Penal Internacional, podemos hablar que, entre otros, existe la violación, la prostitución forzada, la violencia sexual, y nos van a dar precisamente elementos de cómo es que se constituyen estos crímenes. Basta decir que el Estatuto de la Corte Penal Internacional es el primer instrumento que incluye expresamente diversas formas de crímenes sexuales y por motivos de género. Entonces, voy a hacer un recuento de cómo es que se llegó ahí, pero también, importante decir, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha reconocido que los crímenes sexuales y por motivos de género figuran entre los más graves previstos en el Estatuto. Entonces, como ven, no es un tema accesorio, no es un tema periférico, es un tema de la vital importancia incluso para la Fiscalía. Bien, entonces, bueno, me dio la tarea de hacerles una presentación. Si me pueden, por favor, apoyar para irla desglosando. Bien. Ok, perfecto. La segunda, la tercera, por favor. Bien. A ver, aquí les decía que es importante primero determinar cuáles son las convergencias, gracias, en el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Evidentemente, la jurisprudencia de estos tribunales nos han establecido cómo es que debe de entenderse también la violencia sexual, es decir,
están relacionados, a pesar de ser campos jurídicos distintos y con su respectiva competencia, con sus respectivas normas, con sus respectivos tratados. Recuerden que la jurisprudencia internacional puede ser utilizada para casos concretos. Entonces, sí nos sirve analizar la jurisprudencia de otros tribunales de derechos humanos, digamos, y para poder dar al contenido y alcance a este tipo de crímenes. Aquí quiero hablar sobre la cláusula Martins, que es la que nos establece que hay un principio de dignidad humana. La dignidad humana ha sido señalado, analizado no solamente por tribunales constitucionales, en particular Alemania. Por ejemplo, habla sobre una escala de valores y muy en especial sobre la dignidad humana, sino que también es el común denominador que está en estos derechos, tanto en el derecho penal internacional, derecho internacional humanitario, derecho internacional de derechos humanos. Si nos vamos al artículo 27 de la Convención Americana, lo que vamos a encontrar como primera regla general es el derecho internacional humanitario se va a aplicar a tiempos de conflicto armado y el derecho internacional de los derechos humanos a tiempos de paz. Sin embargo, vamos a encontrar esta, como les decía yo, interrelación en el caso de las palmeras contra Colombia de la Corte Interamericana. Por primeras veces, esta Corte establece y utiliza como método de interpretación el artículo 3 común de los convenios de Ginebra, precisamente para dirimir un caso sobre conflicto que existió en Colombia. Y de esta forma, nosotros al analizar la jurisprudencia vamos a ver la importancia que tiene también en ver cómo ciertos grupos en situación vulnerable, como son niños, niñas, adolescentes y mujeres, las Cortes han entendido su protección con un mayor énfasis. La que sigue, por favor. También tenemos divergencias. Evidentemente, hay organismos y hay, por ejemplo, el juez Teodoro Meron nos habla muchísimo de la relación que existe entre estos derechos, pero esto sirve, y lo vamos a ver más adelante, porque por decirles un ejemplo, el concepto de gravedad y sistematicidad que están en los crímenes internacionales se ha entendido muy bien desarrollado por el propio derecho penal internacional, pero también existen conceptos de gravedad y sistematicidad en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, y más hablando de mujeres. Ahorita vamos a entrar a ese punto, pero quiero que vean esa importante correlación entre ambos. La que sigue, por favor. Bien, tenemos, como les decía, grupos de población a los cuales se necesitan dar mayor protección. Aquí, bueno, evidentemente vamos a hablar de las mujeres, de las niñas, pero también quiero que vean la parte de qué pasa cuando una mujer es víctima de violencia sexual y es refugiada, cuando ha sido desplazada internamente, qué pasa con una mujer periodista. Y todo ello tiene que ver también con entender un término que se llama interseccionalidad. La interseccionalidad, cuando hablamos en temas de género, tiene que ver con la discriminación que sufre una persona, en este caso una mujer, cuando tiene una doble o triple vulnerabilidad, es decir, es mujer, pero además tiene una situación de desigualdad por ser indígena, o por ser refugiada, o por ser desplazada. Entonces, aquí es muy importante entender que las víctimas no son un grupo homogéneo. Las víctimas siempre van a tener, obviamente, como una historia y evidentemente también debemos tener en cuenta cuáles son las características que las hacen todavía más vulnerables. La que sigue, por favor. Bueno, aquí yo les puse, como decía Yasmina hace un momento, el derecho penal internacional y todo lo que tiene que ver con crímenes sexuales no está para nada alejado de nuestra realidad en México. Yo les quiero hablar del caso Colibrí. El caso Colibrí, bueno, les comentaba yo, en algún tiempo estuve trabajando como fiscal de género en el Estado de México. En ese entonces era una subprocuraduría. A mí me tocó coordinar la investigación de estas personas porque fue un caso masivo en el cual 14 víctimas fueron violadas y fueron abusadas sexualmente por este grupo que ven aquí en la fotografía. Este grupo era un grupo de secuestradores y de violadores que operaban en la zona de Chalco, ahí por Amecameca. Entonces, conforme a los hechos del caso, lamentablemente, bueno, hubo un grupo de jóvenes
de jóvenes estudiantes de preparatoria y algunos de universidad entre, digamos, 14 y 18 años de edad, que fueron a hacer, bueno, en un campamento, ellos son cristianos, y en esta religión pues hacen campamentos y hacen retiros. Entonces fueron a estos campamentos ahí en Amecameca, no sé si conozcan, quien tiene oportunidad de conocer esta parte de Amecameca, pues es muy bonita, está llena de bosque, de árboles, y lamentablemente pues ese día que fueron ellos llegaron, acamparon y posteriormente al día después de que pernoctaron, que durmieron ahí, ellos fueron atacados por esta banda y este grupo organizado. Algunos de ellos no solamente les robaron, además de que les robaron sus pertenencias, como vemos en la segunda foto, bueno, hay mochilas, había computadoras, había equipo electrónico, pero lo más lacerante para ellos fue la violación que sufrieron pues muchas de las adolescentes que estaban ahí. Cabe señalar que estas personas vivían en la Ciudad de México, o sea, eran del sur de la Ciudad de México, pero decidieron, no eran del Estado de México, ellos vivían o viven aquí en la ciudad. Les digo, se fueron a hacer el campamento y ellos jamás pensaron que un día que fueron a un campamento su vida cambiaría tan drásticamente como fue. ¿Cómo fue? La siguiente, por favor. Aquí el tema fue el siguiente. Ellos llegaron al campamento, de repente llega este grupo, llega con armas largas de alto calibre, armas cortas. Ellos les piden a las mujeres que se desvistan, las violan de manera anal, vaginal y oral. Algunos de los testimonios de las víctimas refieren que incluso cuando había violaciones, había un grupo, ciertas personas, bueno, estos delincuentes con armas largas apuntaban a la cabeza de sus compañeros y les obligaban a ver las violaciones de sus compañeras. Lamentablemente también dentro de este grupo había familiares, algunos eran primos, eran primas, y entonces ellos tuvieron que estar soportando este tipo de actos, no solamente como por un tiempo determinado. En los delitos sexuales este tipo de ocurrencia es como si pasaran horas, un minuto puede ser horas. Entonces ellos lo que nos comentaban con sus testimonios era que fue lo peor que pudieron haber vivido en su vida. Y después de esto, los delincuentes salieron del campamento, se llevaron todas sus pertenencias y después de ello las víctimas dieron aviso a la fiscalía para que pudieran iniciar la denuncia. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Les pongo este ejemplo porque ya en México o en cualquier corte penal o en cualquier fiscalía internacional va a haber una gran complejidad para investigar este tipo de crímenes. Les quiero poner algunos como para que desde la práctica ustedes vean cuáles son las dificultades que nos enfrentamos como fiscales, como abogados, las víctimas evidentemente. Entonces, primero es el estándar de prueba. El estándar de prueba muchas veces es de lo más complicado que se pueden imaginar, no solamente porque son delitos de realización oculta, sino también porque muchas veces las víctimas, por ejemplo, si se bañan y no sabían que tenían que preservar, pues por decir algún líquido seminal o alguna prueba química que pudiera servir para la investigación, si ellas desconocen esto, pues se pierde mucho de la evidencia. También tiene que ver con el número de víctimas. Este caso del colibrí fueron 14 víctimas, pero estas fueron las víctimas indirectas. Había también víctimas, eran víctimas directas y las víctimas indirectas eran sus familiares. Porque obviamente cuando esto se dio a conocer, llegaron los familiares y sus papás, su mamá estaban totalmente, necesitaban una intervención en crisis, necesitaban también atención. Entonces, de un círculo de 14 víctimas de violencia sexual, les digo, unas de ellas fueron violaciones, otras abusos sexuales, pero de este círculo de 14 se hizo más grande a más o menos 90 personas porque eran familiares de ellos. Entonces, en la atención a veces llega a ser complejo necesitas tener un equipo muy bien organizado para poder dar atención a esto. La prueba y la cadena de custodia, ahora ya es más común, pero antes en México no había protocolos de investigación, protocolos de cadena de custodia, protocolos de investigación pericial, policial, ministerial, y a partir del colibrí, por ejemplo,
pues a mí me tocó implementar los protocolos porque no existían. Entonces teníamos que precisamente cuidar toda esa cadena de custodia para llegar a un objetivo que era hacer justicia a las víctimas y sancionar a los responsables. Obviamente también nos enfrentamos a prejuicios y estereotipos por parte de los operadores de justicia. En fin, por sí mismos los peritos muchas veces tampoco entendían muy bien cuál era su labor y una serie de cuestiones que se dieron durante el proceso. Muy importante es decir también que cuando las víctimas llegan de primera instancia y dicen es que he sido víctima de violación, lo primero que hay que hacer es darle una atención psicológica y médica. Es importantísimo darles, por ejemplo, saber, bueno, determinar si están embarazadas, darles los medicamentos que precisamente prevengan enfermedades de transmisión sexual. Entonces, yo nada más con esto quiero que vean que como en un caso aquí en México, que fueron 14 víctimas, esto es tan complejo. Imagínense ahora atender víctimas y hacer justicia a gran escala, como son los casos que ve la Corte Penal Internacional. La que sigue, por favor. Bien, entonces, una vez teniendo esto en consideración, vamos a hacer el recuento de los crímenes internacionales. No todos los actos de violencia contra mujeres se han considerado crímenes internacionales. Por ejemplo, la violencia doméstica no va a ser un acto que va a ser investigado por la Corte Penal Internacional. ¿Cuáles son los crímenes sexuales? En este sentido, quiero decirles que hay también iniciativas, por ejemplo, Amnistía Internacional ha impulsado que se hagan reformas legislativas a los códigos penales de las entidades federativas y del Código Penal Federal para que estén acorde a los crímenes establecidos en el Estatuto de Roma. En este caso, bueno, el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, la tortura, me parece que son aquellos crímenes en los cuales nos vamos a centrar para hablar sobre la perspectiva de género, pero sobre todo tenemos que entender que esto no solamente, la evolución de la jurisprudencia primero fue en violación, pero hay que analizar todavía más allá, hay que analizar violencia sexual, hay que analizar, por ejemplo, la persecución por motivos de género, que también son actos que determina el Estatuto de Roma. Y les decía que hay tres elementos que se tienen que considerar cuando hablamos de género en el Estatuto de Roma. Les quiero decir cuáles son estos tres. La primera es las disposiciones estructurales, es decir, que el staff que trabaje en una Corte Penal Internacional, en una fiscalía, debe tener expertise en género, y esto es muy importante porque no por el hecho de poner mujeres fiscales, mujeres juezas, significa que va a haber perspectiva de género. O sea, sí tiene que haber una total especialización y capacitación a este personal, hombres o mujeres, pero que tengan perspectiva de género. El segundo elemento es que las disposiciones procedimentales precisamente sean propias de una investigación y persecución penal que sea viable. Es muy importante por eso las reglas del procedimiento y prueba. Y finalmente, como tercer elemento, es unas disposiciones respecto de cómo es que precisamente se tipifican los delitos. Entonces, estas son, digamos, las tres elementos importantísimos para cuando se habla de hacer justicia de género. Sin estos tres es difícil que se pueda llegar a un resultado, digamos, satisfactorio. Y ahorita vamos a ver por qué. La siguiente, por favor. Como saben, hay muchos tribunales híbridos y cortes penales internacionales. Los tribunales híbridos, además, utilizan el derecho nacional para poder enjuiciar. Y en este caso, bueno, en las fotografías les puse el Tribunal Especial Iraquí. A su derecha está el Tribunal para la Yugoslavia y abajo es una fotografía de un tribunal en Timor Oriental. Entonces, es muy importante decir que también los recursos para estos tribunales, para los equipos, para los fiscales, para los jueces, pues han encontrado ahora un gran reto. Incluso la Corte Penal Internacional tiene muchísimos detractores. Se ha cuestionado si es posible que continúe.
digamos, miren, yo creo que eso siempre ha sido. Yo, cuando iba en la Facultad de Derecho, me acuerdo que antes de que se ratificara el Estatuto de Roma, se hacían conferencias y yo tuve la oportunidad de tomar clases con profesores como Burgoa, como Castellanos Tena, García Ramírez fue mi asesor de tesis, pero digamos, siempre había como cierta, en aquel entonces, que les estoy hablando que fue hace ya más de 15 años, había como cierta reticencia de un tribunal penal internacional. Entonces, lo que decían es que siempre había forma de hacer justicia aquí en lo local, que era generar recursos, que no se, digamos, respetaba el debido proceso legal de los imputados. Entonces, siempre vamos a encontrar criterios que estén en contra de este tipo de tribunales, pero sí vamos a analizar, vamos a hacernos un criterio de, bueno, ¿cómo es que ha cambiado? Y si es que ha cambiado la justicia, por ejemplo, de género y de crímenes sexuales en la Corte Penal Internacional. Yo recuerdo que le comentaba al doctor García Ramírez que yo creía que gracias a la jurisprudencia de los tribunales internacionales es que se podía hacer justicia nacional, es decir, como de esta perspectiva de lo internacional a lo nacional. Él me decía, no sé, no creo, yo creo que sí también hay muchísimos avances que se han hecho por juristas en lo local de cómo se han tipificado los crímenes y concuerdo con él, o sea, hay muchas iniciativas, por ejemplo, de tipificación penal, por poner un ejemplo, no es el tema, pero ahora hay el delito de violencia política por razones de género y eso es un aporte mexicano. Eso es un aporte del código que está en la ley, en las leyes generales, pero es un delito que se estableció en México. Y es un ejemplo de cómo también se va a través de la legislación cambiando este tipo de crímenes, pero bueno, yo creo que son complementarios. No voy a decir que uno es mejor, que uno es peor, o sea, simplemente son complementarios y bueno, vamos a ver qué es lo que precisamente ha podido cambiar este tipo de tribunales. La siguiente, por favor. Aquí yo les pongo una reflexión también porque sabemos de datos y estimaciones de cuántas víctimas de violencia sexual, por ejemplo, existieron en la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos información, pero tenemos poca información de aquellas víctimas de violencia sexual que fueron, valga la redundancia, víctimas por parte de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Un número es una abstracción. ¿Por qué? Porque nos va a dar un dato sobre cuántas víctimas. Sin embargo, detrás de cada víctima, detrás de cada dato hay una historia. Y hay una historia que está llena de información y de vida y de muchas vivencias y resiliencias que tienen las víctimas. Entonces, un caso en sí solo es importante. Sin embargo, necesitamos echar mano de las estadísticas para saber a qué tipo de problema nos enfrentamos. Entonces, tenemos el dato de, por ejemplo, hay dos datos establecidos por doctrina en Estados Unidos. Nos dice que hubieron en la Segunda Guerra Mundial 860,000 violaciones y violencia sexual a mujeres, entre ellas alemanas. Esto lo dice la especialista Miriam Gerhardt en un libro que habla sobre, se llama Cuando los soldados vinieron. Por otro lado, Robert Lee nos dice que fueron 190,000 casos y entre ellos que hubo muchos niños de la guerra productos de violación. Como ven, es enorme la diferencia entre 860,000 víctimas y 190,000. Lo que es cierto es, no se puede saber el número exacto porque no hay registros. Porque en las guerras y como en otros muchos escenarios, la violencia sexual no se puede documentar de forma tan, digamos, general como lo sería en otros delitos. Entonces, aquí lo que nos dice es, bueno, primero son estimaciones y poco se sabe de las víctimas de violencia sexual, por ejemplo, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia. Se sabe, por supuesto, y eso fue también como un poco la labor de los tribunales de Nuremberg y Tokio, de saber cuáles fueron las víctimas de los vencidos. Pero no se sabe mucho también de las atrocidades cometidas por los vencedores. Entonces, bueno, este es un punto que sí quería ponerles en la mesa. La que sigue, por favor.
Entonces, con esto quiero decirles que hay que tomar en cuenta el contexto social e histórico en el cual se desarrolla, por ejemplo, un conflicto sexual. ¿Y por qué digo esto? Porque la violencia sexual tiene diversas características, entonces hay que ver el fenómeno con diferentes aproximaciones. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se sabe que hubo muchas víctimas, sin embargo, también el papel de las mujeres era un papel activo. Por ejemplo, en Inglaterra tenemos este cuerpo de mujeres ingenieras que justamente ayudaron a la reconstrucción del país. Tenemos también esta situación donde muchos de los niños quedaron huérfanos o su madre estaba, no sé, muerta o no estaba, o estaba, digamos, sin poder tener cuidado de él, el papá en la guerra, y entonces hay historias de niños que mandaron al campo para que se alimentaran y años después conocieron a sus padres. Entonces aquí tenemos también una situación de orfandad de niños, niñas y adolescentes. Aquí lo que quiero decirles es, hay un contexto, y hay un contexto que, ¿qué significa ser mujer en la posguerra y en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, y qué significa ser mujer en 2020? Entonces, a lo que voy es cómo vamos entendiendo estas realidades. ¿Por qué? Porque mucho se habla de la violencia sexual de las mujeres, pero yo también quiero voltear a ver a estas mujeres que fueron activas, que estaban empoderadas y que gracias a ellas también la reconstrucción y la paz se pudo dar. Y para la paz tenemos la resolución 1325 del Consejo de Seguridad que nos dice las mujeres también son constructoras de paz, es decir, no todo fue macrovictimización, sino que también en el caso de las mujeres también en muchos aportó. Sin embargo, bueno, esto no siempre se ha dicho así. Se ha dicho que las mujeres en las guerras son víctimas y evidentemente lo fueron, pero el discurso que se ha dado no siempre es el adecuado. Se dijo, por ejemplo, que eran daños colaterales, que pues eran crímenes accesorios. Entonces también aquí viene un doble problema porque no se entiende y porque además las palabras no son las adecuadas para describir el fenómeno. Les pongo ejemplos aquí, por ejemplo, ejemplos en el país, El Salvador, ahí tenemos que hubo muchísima violencia sexual, pero para presos políticos en las cárceles. En Sierra Leona, por ejemplo, las mujeres fueron violadas no solamente por grupos paramilitares y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en este caso policía, milicia, sino también pues por los grupos de rebeldes. Y en otro contexto, por ejemplo, tenemos a la Yugoslavia. En estos países, ahí fue donde precisamente se dio cuenta y el mundo tuvo un despertar de que qué significaba una violencia a nivel sistemático y generalizado. Es decir, en estos fenómenos que en inglés le llaman ethnic cleansing, es decir, como limpieza étnica, aquí fue muy evidente que en la guerra contra la Yugoslavia, o en el conflicto, se quería eliminar a las mujeres por ser mujeres y por pertenecer a una etnia. Y se cometieron cantidad de barbaridades que por eso se comprobó que hubo una política que fue orquestada desde arriba para poder acabar con las mujeres y con la raza que en este caso era como, digamos, uno de los elementos por los cuales se pudo también comprobar en Ruanda el genocidio. Entonces, aquí es muy importante decir que hubo la violencia, fíjense que no siempre se ha podido documentar, no siempre, nosotros podemos meternos a internet y buscar y encontrar información, pero hay información que es confidencial. Se los comento porque incluso yo pedí los registros de los videos de la violencia sexual en la Yugoslavia cuando yo estaba estudiando en Hungría. No los pude conseguir, sin embargo sé que existen terribles historias, por ejemplo, de violencia también sexual y reproductiva. Los bebés de 3 meses los metían vivos al horno, a quemarlos, a que las mujeres vieran a sus propios hijos quemándose. Ni qué decir de todo el conflicto en Ruanda, estas violaciones vaginales, ¿no? Con objetos rotos, con vidrios. En fin, hay muchos testimonios sobre los cuales no siempre se tiene información. Y lo más que me llama la atención es cuando pregunta uno, bueno, ¿qué pasó en la Yugoslavia? ¿Qué pasó en Ruanda?
Y no siempre se tiene toda la información y la gente que vive en esos países muchas veces lo niega. Lo niega y dice, eso no pasó, fue la historia de un soldado que se volvió loco y lo hizo, y no es así. O sea, no es así porque se comprobó incluso en los tribunales que ya había una estrategia de un arma de guerra. La que sigue, por favor. Entonces, vemos también que, bueno, regresando al tema de la Segunda Guerra Mundial, ni en Nuremberg ni en Tokio, ni en ninguno de estos tribunales vamos a encontrar información relevante sobre qué es la violencia sexual. Les decía que, bueno, está documentado que en Tokio, por ejemplo, por lo menos o aproximadamente hubo 200,000 víctimas, mujeres por ser tratadas sexualmente. Existía evidencia, sin embargo, esto nunca fue enjuiciado por el tribunal. La que sigue, por favor. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar este gran cambio y este despertar de que por fin se reconoce la violencia sexual como un crimen en los casos de la Yugoslavia y en Ruanda, particularmente en todos estos casos que tienen que ver con criminales de guerra, Tadic, Mladic, Kunarac, Nkurunziza, Selevici, y en el caso de Ruanda, en Akayesu. Entonces, aquí lo que nos explican es, primero, bueno, yo creo que si ustedes examinan esta jurisprudencia, es la jurisprudencia de base, la jurisprudencia que toda persona que quiere estudiar violencia sexual necesita sin mayor lugar a dudas entender y leer este tipo de casos. Nos explica, por ejemplo, lo que se entiende por violación. Nos explica también que la violencia sexual es también, por ejemplo, hacer movimientos gimnásticos desnuda ante un individuo, ante una persona que la obliga a hacer eso. Entonces, aquí es como la parte tan importante que nos dice, por ejemplo, es que también es una forma de tortura. O sea, la violencia sexual deja profundas cicatrices y profundos daños, y en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Entonces, es tan profunda que su nivel de dolor tiene que ver incluso con llegar a veces a ser incluso tortura. Y entonces por eso se habla de tortura sexual, y por primera vez los jueces y los fiscales empiezan a entender de qué se trata la violencia sexual y cuáles son las consecuencias y cuáles son los daños. Y cuando el mundo se entera de estas historias, dice, es que algo tenemos que hacer con la violencia sexual. Esto fue en los años 90. La que sigue, por favor. Y fue un hito muy importante. Fue súper importante tener estos parámetros de entendimiento de lo que era un delito y un crimen y un genocidio relacionado con toda esta violencia sexual. Pero algo que sí notamos también y que no quiero dejar de apuntar es, qué bueno que se reconoció. Sin embargo, dejaron una gran deuda. Ninguno de los tribunales, ni Ruanda ni Yugoslavia, nos hablaron sobre reparaciones. ¿Y esto por qué? Pues porque básicamente la explicación deriva del marco jurídico de los tribunales ad hoc, los cuales fueron establecidos para juzgar y responsabilizar a criminales o estos crímenes. Este modelo de justicia se basó en el common law y en el modelo adversarial de justicia penal, que básicamente se centra en los derechos del acusado y no de las víctimas. Y esto es muy importante decirlo porque cuando se hicieron los trabajos preparatorios del Estatuto de Roma, justamente hubo muchísimas delegaciones, muchísimos países que se dieron a la tarea de discutir qué sistema jurídico iba a imperar en el Estatuto, si iba a ser un inquisitivo mixto, si iba a ser un adversarial, y fue la delegación francesa la que hizo como un gran papel porque dijo, las víctimas tienen que ser parte en el procedimiento que se lleve ante el enjuiciamiento y ante las investigaciones. Fue la delegación francesa la que, a través de sus intervenciones, estableció que las víctimas tuvieran derecho en los tribunales penales internacionales, cosa que no haya pasado ni en Ruanda, ni en Yugoslavia, ni en ningún otro antecedente. Entonces, ¿cuál era la participación de las víctimas en estos tribunales, en Ruanda y en Yugoslavia? Pues se reducía a fingir como testigos y sí tenían la parte de que se les pudiera rehabilitar, es decir, dar algunos servicios médicos y psicológicos para las víctimas de violencia sexual que se acercaron al tribunal para testificar.
Y también, muy importante, tampoco se podía hacer mucho porque conforme a la regla 106 del procedimiento y prueba del Tribunal para la Yugoslavia, solamente se contemplaba como medida de reparación la indemnización para las víctimas de crímenes internacionales, pero las solicitudes de indemnización deberían de ser presentadas y otorgadas en las Cortes Nacionales y la compensación otorgada se ha restringido a restitución de propiedades. ¿Qué quiere decir? Recuerden que cuando hay una violación a un tratado, en este caso, bueno, un tratado de derechos humanos o o el Estatuto de Roma, entonces, ¿cuál es la consecuencia de violar un derecho humano? ¿Cuál es la consecuencia de perpetrar crímenes internacionales? Pues evidentemente tiene que haber una reparación del daño. Y en este caso las víctimas, pues lo único que podían acceder, y según estas reglas del procedimiento, es que la única reparación era restitución de tierras. Entonces, Anne-Marie de Brouwer, que es una especialista en estos temas, también ha dicho que ninguna de las víctimas directas sexuales afectadas en estos conflictos ni siquiera tuvo la restitución de nada. O sea, no tuvo restitución de tierras, no tuvo en sí reparación. Si no hay reparaciones, entonces no hay justicia. Y entonces es muy importante el avance jurisprudencial, pero lamentablemente ahí yo creo que estaba siendo incipiente, estaba siendo desarrollado, pero no se llegó a donde estamos ahora, que es justamente cómo reparas el daño a víctimas de violencia sexual. Entonces, la que sigue, por favor. Tenemos aquí todo este camino que valió la pena recorrer para finalmente vislumbrar ahí ya casi muy cerca la Corte Penal Internacional y decir, en la Corte Penal Internacional sí va a haber una participación de víctimas mucho más activa. Entonces, aquí les pongo que hay un locus standi y un jus standi. El locus standi es reconocer que las víctimas tienen derecho a participar y tienen derechos en el procedimiento y en el juicio y en las investigaciones. Pero eso es una cosa, reconocerlos. El jus standi es de plano que ellas lleguen directamente a la corte y soliciten directamente pues todos los derechos a los que tienen establecidos, tanto, digamos, en este caso, en el estatuto. Y lo que hace el estatuto es decir, debe de haber 3 derechos fundamentales para las víctimas de violencia sexual y para todas las víctimas. El primero es, puedes participar en el procedimiento. El segundo es, debe de haber una protección. Y el tercero, y muy importante, la reparación. La que sigue, por favor. Entonces, tenemos el caso de Tomás Lubanga, que muchos de ustedes ya seguramente conocen. Sin embargo, bueno, yo por cuestión de tiempo les traía unos videos para que precisamente vieran pues cuál es el impacto de este caso, sobre todo en este caso tiene que ver con el reclutamiento de niños soldados. Sin embargo, en estos niños había también niñas y muchas de estas niñas también fueron violadas. Entonces, vamos a ver solamente uno de los 2 videos porque tenemos poco tiempo. No sé si podamos ponerlo en la pantalla, el segundo de los videos. Bienvenido más sana, amigo. Abocamos doctor, la comanda doctor, va a discutir
Wakamati kwa singine kwa kulala hivi kwa mimi ili ndani. Mungu nasikia sana ubaya nikikumbuka hiyo wakati mimi nawaza naanza. Ces procès ne concernent pas seulement un ou deux enfants. Ils concernent des milliers d'enfants qui ont été recrutés et utilisés comme enfants soldats. Ils ont été formés à manipuler les armes, à causer de la violence, à tuer. Ils ont acquis des formations militaires. Ils ont été transformés en combattants. I call on you, please, to open the case for the prosecution. Mr. President, Your Honors, the prosecution will present evidence proving beyond any reasonable doubt that Tomás Lubanga Dilo committed crimes under the Rome Statute. He committed some of the most serious crimes of concern for the international community, crimes against children. The evidence will prove that between 1st September 2002 and 13 August 2003, Tomás Lubanga systematically recruited children under the age of 15 as soldiers. Lubanga Armed Group recruit, train, and use hundreds of young children to kill, pillage, and rape. Some of them enlisted, I quote, voluntarily, unquote, were transported by Lubanga militia to more than 10 different training camps in and around Ituri. There, Lubanga men used beating and killings to force the children to follow orders. These two are girls. These two are under 15. The prosecutor will prove that. And see, this now is the bar. Start to see the others. Start to see who are under 15. These ones. This one, way under 15, way below. This one, this one, this one. We highlight this because it's behind. Girl soldiers, some aged 12 years, were used as cooks and fighters, cleaners and spies, scouts and sexual slaves. 1 minute they will carry a gun, the next minute they will serve meals to the commander, the next minute the commanders will rape them. The children still suffer the consequences of Lubanga crimes. They cannot forget what they suffered, what they saw, what they did. I should indicate, because I didn't say this yesterday when I was introducing those who are present in court on this side of the glass divide, that of course the accused is himself present in court attending his trial, and that ought to be on the public record. Lors de l'ouverture de ces procès, les avocats de Tomás Lubanga ont indiqué qu'ils vont plaider non coupables. Ils ont indiqué que Tomás Lubanga n'est pas la personne qui devrait être arrêtée par la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale veut juger les plus hauts responsables des crimes les plus graves commis contre l'humanité, mais je dirais que le corollaire immédiat de ce qu'on a l'habitude d'appeler lutte contre l'impunité,
c'est le respect des droits fondamentaux de l'accusé. Je dirais le droit à la présomption d'innocence. Pourquoi, pour ce premier procès, avoir ciblé Thomas Lubanga? Ce ne sont pas les suspects pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre qui manquent entre Kinshasa et Kampala. Madame le procureur, vous les connaissez mieux que quiconque. Depuis 2003, toutes les grandes organisations de défense des droits de l'homme vous exhortent à les poursuivre. De Bunia à Kinshasa, en passant par Beni et Kampala, tout le monde les connaît. Ceux qui ont semé le chaos, instrumentalisé les haines, livré les armes, encadré les milices, organisé les massacres et tiré profit de tout cela. Face aux crimes de l'Ituri, on épargne les puissants et l'on poursuit celui qui la livre. Thomas Lubanga est accusé en lieu et place de ceux qui auraient dû être poursuivis. Et l'on place ainsi l'accusé dans une situation inacceptable. Je sais bien que l'on nous dit des enquêtes sont en cours sur d'autres crimes. Et le bureau du procureur se réserve la possibilité, le moment venu, de lancer contre lui de nouvelles accusations. Passons sur la déloyauté du procédé au regard des règles du procès équitable. Mais surtout, la réalité est plus simple. Si après 5 ans d'enquête, on ne dispose d'aucune preuve suffisante permettant d'imputer à Thomas Lubanga la responsabilité d'autres crimes, c'est tout simplement que ce leader politique ne peut pas sérieusement être suspecté d'y avoir contribué. Dans le procès Lubanga, il y a plusieurs victimes, d'un nombre de 93, qui sont des ex-enfants soldats et qui ont été autorisés par les juges à participer au procès. À la fin du procès, si M. Thomas Lubanga Dilo sera déclaré coupable, il y aura une deuxième partie de la procédure qui est dédiée spécifiquement aux questions de la réparation. Il faut savoir qu'on parle de crimes qui ont affecté beaucoup de gens. Presque entière communauté de personnes ont été affectées par les crimes. Et donc, il est évident que les ressources financières de la Cour ne pourront pas couvrir tous les dommages que toutes les victimes ont subis, par exemple, en République démocratique du Congo. Alors, il est possible pour la Cour d'octroyer, de donner des réparations à niveau individuel, mais aussi à niveau collectif. La Cour pénale internationale a le pouvoir, la compétence et la capacité de juger les crimes qui ont été commis en République démocratique du Congo, dont ceux commis contre les enfants. Les populations en République démocratique du Congo ont des attentes par rapport à ces procès. Kwa kweli kutumikisha watoto kishini si jambo nzuri mahali popote pale, na tungependelea tena jambo kama ile lirudilie tena katika nchi yetu. Tunalia kabisa vita isimamishwe na mahakama iadhibishe wenye walifanya makosa. J'ai l'espoir pour cette Cour pénale internationale parce que, à mon avis, je crois que ça va diminuer un certain nombre d'impunités.
Bueno, gracias Yasmín por pasar el video. Aquí la intención es que ustedes conozcan de primera mano pues un poco la realidad que aconteció. Y bueno, seguimos con la presentación, porque era importante para mí que ustedes, ahí por favor, ustedes conocieran un poco a estas personas, a esta comunidad, cuál es su contexto, la importancia de las reparaciones. Bueno, este video fue hecho antes de que sentenciaran a Lubanga. Sin embargo, cuando queremos, recordemos que la reparación es también una forma de justicia. Entonces, lo que quiere hacer la Corte Penal Internacional, que tiene un fondo de víctimas, lo que intenta hacer es restituir o recompensar a las víctimas por todo el daño sufrido. Muchas veces esto no es posible, pero el derecho tiene formas innovadoras para poder realizarlo. Entonces, llama la atención que reparación no es solamente una compensación económica. Hay víctimas que consideran que nada de lo que les pasó puede ser compensable económicamente. Sin embargo, por principio de equidad, las cortes generalmente sí dan compensaciones económicas. En este caso, la compensación fue una reparación colectiva de $10,000 millones. Y es importante decir que no hay como, bueno, se tasan en dólares o se tasan en euros en el caso de la Corte Europea, pero no es solamente suficiente con esto, es también necesario hacer otro tipo de acciones que complementen la entrega de recursos monetarios. Y aquí es donde toman, digamos, relevancia las reparaciones simbólicas y colectivas que se pueden hacer en una comunidad. La que sigue, por favor. Entonces, tenemos el fondo fiduciario cuando los criminales de guerra no tienen forma de pagar este tipo de reparaciones. Lo que hace la Corte Penal es tomar recursos de un fondo y a partir de este fondo da, digamos, seguimiento a las víctimas. Aquí llama la atención, hay un reporte de octubre del 2020 del Fondo de Víctimas y explica cuáles han sido sus acciones. Y bueno, da cuenta de la dificultad que ha tenido en la pandemia para precisamente recibir aplicaciones. Quienes hemos trabajado con víctimas sabemos lo complejo que a veces puede ser registrarlas. Y imagínense ahora en un caso como fue este, poder tomar datos de identificación. Muchas veces las víctimas pues no tienen estos documentos, pues vieron el contexto en donde viven, ni crean que van a tener el registro civil o el INE a media cuadra o a una cuadra para poder sacar sus identificaciones. Es decir, la identificación es un proceso por sí mismo muy complejo. Entonces, tienen que echar mano de ver cómo es que las van a acreditar como víctimas. También ver cómo se dan estas compensaciones. Pero miren, por ejemplo, nada más bueno, aquí les puse varios casos, no todos, evidentemente no hay una mención por la Corte Penal respecto de reparaciones a víctimas de violencia sexual. O sea, las toman en programas de reparaciones colectivos y muchos de los casos, los 3 casos que se han sentenciado, pues no hablan de víctimas de violencia sexual. Incluso en Katanga, pues se desestimó este cargo. Pero bueno, yo se los pongo para que vean cuál es el avance que tenemos actualmente de reparaciones en la Corte Penal. Y si vemos que, por ejemplo, tenemos 1,000 víctimas individuales, pues se tienen que hacer proyectos pilotos, se tienen que hacer contratos con especialistas para que implementen las reparaciones. Entonces, esto apenas nuevamente está en ciernes. Y en México ya tenemos incluso algunas, y en Colombia, y en otros países de justicia transicional, pues tienen ya mucha experiencia también en cómo hacer estos programas de reparación. Y aquí lo interesante es que por primera vez se hace con un Tribunal Penal Internacional. La que sigue, por favor. Ahora, evidentemente no siempre, hay que cambiar un poco también nuestra idea. Somos abogados, abogadas, pero la justicia no siempre significa tribunales. Y aquí yo les pongo un ejemplo de un modelo de justicia en África. Es otra forma de hacer justicia porque lo que pasó en Ruanda, en el genocidio de Ruanda,
evidentemente había una cantidad enorme de personas imputadas por crímenes de guerra, de genocidio, de lesa humanidad, y los tribunales no se daban abasto. Recordemos que en un conflicto armado o en una situación post-conflicto, pues no hay instituciones, hay falta de gobernabilidad, el sistema de justicia estaba quebrado. Entonces, las iniciativas, incluso hubo fondos por parte de naciones europeas para tener creatividad y echar mano de otros mecanismos, como fue en este caso los tribunales de Gachacha. Gachacha ha sido también criticado, de hecho también se dice que no les respetaron los derechos humanos a los imputados. Human Rights Watch hace un informe sobre ello, incluso habla de los casos, pero aquí imagínense tener que hacer justicia a más de 500,000 de personas que habían muerto en el genocidio. Y les pongo un dato, por ejemplo, en Ruanda había más o menos 130,000 prisioneros alojados en prisiones superpobladas. Y estas personas había sed de venganza y había sed de justicia por el pueblo. Entonces yo, como dato de comparación, les pongo, por ejemplo, en México, las cárceles más pobladas son en el Estado de México. En suma, tenemos 31,000 reos. Ahora imagínense 130,000 en Ruanda. ¿Cómo le hacen frente a una situación así? Es por eso que surgen los tribunales de Gachacha. Aquí está la foto de que es un tribunal sobre todo de justicia comunitaria y fue un espacio de justicia transicional para que también las personas pudieran documentar el tipo de atrocidades que se realizaron. Y bueno, ahí es interesante ver esta experiencia porque es una forma de decir, no hubo sentencia, no hubo tribunal suficiente que pudiera, a que las víctimas realmente sintieran que se estaba haciendo justicia. Entonces, pues es una forma que tuvo también Ruanda para hacer frente a esto. Y evidentemente, pues aquí también se dieron testimonios de víctimas de violencia sexual. La que sigue, por favor. No nos va a dar tiempo de hablar de la Corte Europea de Derechos Humanos. Baste decir que la Corte Europea de Derechos Humanos sí ha tenido también cierto avance jurisprudencial en la violencia sexual. La que sigue, por favor. Pero les pongo estos casos porque en el caso Aydin contra Turquía, aquí el Tribunal Europeo lo que hace es, se los pongo porque es importante que vean el estándar de prueba. Para la Corte Europea se presume el daño moral cuando existe violencia sexual. Es decir, la Corte Europea no pide probar eso. La Corte Europea, a diferencia de la Interamericana o a diferencia de cortes nacionales, para documentar un daño psicológico, ¿qué hace? Pide un peritaje psicológico. La Corte Europea tiene un bajo estándar de prueba para en los casos de violencia sexual. Y aquí lo que hace en el caso Aydin contra Turquía es una víctima de violencia sexual dentro de una prisión y, bueno, es una mujer detenida, violada y torturada en un cuartel general por 4 días en un contexto de un conflicto armado entre fuerzas de seguridad y el Partido de los Trabajadores kurdos. Entonces, Aydin y sus familiares, después de ser puestos en libertad, ponen denuncias ante el Ministerio Público de Turquía y el Ministerio Público, en vez de investigar el delito de violación, le dijo a Aydin que para obtener un examen médico que registrara oficialmente la violencia sexual y física tenía que determinar su virginidad. Entonces, esto es un terrible estereotipo y la Corte Europea hace señalamientos sobre ello y dice, bueno, evidentemente Turquía violó derechos humanos y, digamos, va a decir, bueno, este es uno de los niveles importantes de estándar de prueba que nos están dando la Corte Europea. La que sigue, la Corte Europea no tiene un régimen de reparaciones, la que sigue, por favor, tan grande como lo es la Corte Interamericana. La que sigue, por favor. Me están comentando que vamos a tener que cerrar en breve, entonces simplemente les voy a referir los casos de la Corte Interamericana para después ya cerrar con la intervención. Tenemos caso penal Castro-Castro, que es muy importante para hablar sobre la violencia sexual también en penales y en detenciones. La que sigue. La que sigue, por favor.
La que sigue. La que sigue. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, aquí me detengo. Caso Campo Algodonero y caso Inés Fernández contra México. Aquí fue muy importante determinar la violencia sexual que fueron víctimas aquí en México. Ustedes seguramente conocen estos casos. México ha sido señalado por la Corte Interamericana como violador de derechos humanos en casos de mujeres y en específico de violencia sexual. Yo fui parte del equipo que litigó Campo Algodonero. Yo era estudiante de la Facultad de Derecho, la tesis la hice sobre eso. Tuve la oportunidad de trabajar con abogados, abogadas de la facultad, ni siquiera nos habíamos titulado, pero teníamos como un objetivo muy claro, queríamos innovar en el derecho internacional. ¿Y cómo lo queríamos hacer? Pues a través de generar amicus curia, es decir, estos documentos que se hacen como amigos de la Corte, y esto permitió que eventualmente pues fuéramos ahí construyendo ahí camino. Pero para este caso les quiero comentar que, bueno, el algodonero es una historia impresionantemente fuerte, impresionantemente valiosa, no solamente para México, sino para todo el continente americano. Pero después de Campo Algodonero vino Inés Fernández y Valentina Rosendo. Entonces, yo lo que quiero rescatar con el caso, por ejemplo, de Inés Fernández es que el caso de Inés Fernández es como muy ejemplificativo porque Inés fue víctima de violación por parte de elementos del ejército mexicano. Cuando hicimos una amicus curia, yo, bueno, no estaba en la UNAM, estaba en el CIDE, lo hicimos con estudiantes del CIDE, y Women's Link Worldwide, que es una organización que se dedica también a temas de género. Lo que dijimos es que había prueba científica que constituía una fuente de información fundamental para la acreditación de la responsabilidad del delito de violación y fue destruido por autoridades militares en perjuicio de la víctima, las laminillas. ¿Qué son las laminillas? Las laminillas, digamos, había recolección de prueba de violencia sexual del semen del violador y estas laminillas fueron destruidas. Entonces, cuando llega el caso a la Corte, precisamente, la que sigue, por favor, lo que le pedíamos en este amicus curia es, hicimos como todo un análisis de lo que eran las reparaciones, de todo lo que había hecho ex Yugoslavia, Ruanda, de los casos de la Corte Penal, de todo lo que les acabo de platicar, precisamente para hacerle justicia a una indígena mexicana en la Sierra de Guerrero. Y sobre todo que las reparaciones tenían que ser conforme a su contexto, conforme a lo que era vivir esta experiencia tan traumática, pero lo más importante, la reparación tenía que ver con la investigación a los responsables. Entonces, la que sigue, por favor. Esto fue importante porque lo que queríamos es que la Corte por primera vez también tomara en cuenta la violencia sexual como forma de tortura, cuáles eran las implicaciones de las reparaciones, que además teníamos un cuerpo había juezas en la Corte Interamericana, lo cual era también para nosotros motivante para que se pudiera dar un fallo que precisamente tomara reparaciones con perspectiva de género. La siguiente. La siguiente. Y empezar a innovar en el campo de la dimensión colectiva, de la reparación colectiva. Como saben, la Ley General de Víctimas, el derecho internacional y sobre todo el Estatuto de Roma retoma mucho de lo que fue la experiencia de justicia transicional y dice, hay 5 reparaciones: restitución, rehabilitación, compensación, garantías de no repetición y satisfacción. Y entonces es muy importante hacer reparaciones colectivas para que sea un simbolismo a la comunidad. Ya por último, si podemos pasar a la última lámina, por favor. Bueno, no a la última, la que sigue de dimensión. La que sigue. Ahí. Bueno, yo quiero cerrar con esto. Aquí les puse el rol de las universidades. Es una noticia que hubo en su momento. Bueno, en el 2003, en el equipo de Derecho Internacional del Eduardo Jiménez de Arechaga, tuvimos como estudiantes esta oportunidad de convertirnos en las primeras estudiantes de comparecer a un tribunal internacional. ¿Y cuál fue el tribunal internacional que comparecimos? Pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta ese momento solamente habían comparecido como amicus curia
instituciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, pero nosotras como estudiantes, con un grupo de éramos 4 mujeres, lo que queríamos, además de que llevar en alto el nombre de la UNAM a la justicia internacional, queríamos hacer un cambio en México, en las personas, en las víctimas, y fue ahí donde incursionamos en, digamos, fue primero, tuvimos un concurso, pero esto ya fue como un proyecto, digamos, en la vida real. Entonces, a lo que voy con esto es, no solamente esta conferencia, entiendo, es hablar de crímenes sexuales y la jurisprudencia y difundir el derecho penal, sino también ver el rol que ustedes tienen como estudiantes, no solamente de la UNAM, sino de otras universidades, y ser sobre todo un motor de cambio social. Las clínicas de interés público, como dije, en la UNAM, en otras universidades, en el ITAM, en el claustro, la Libre de Derecho, en cualquier universidad, todos podemos hacer un gran cambio. Todos con estas iniciativas que tenemos, vamos cambiando la justicia internacional. O sea, no fue fácil, sin embargo, poco a poco se van construyendo, y créanme que esta experiencia de trabajar no teníamos idea de cómo hacerlo, pero se hizo. Tuvimos mucho el apoyo del entonces director de la Facultad de Derecho, de la CNDH, de profesores, de verdad de algunos compañeros de alumnos. Es algo que vale la pena, y que eso, pues ahora sí que la historia te juzgará, ¿no? O sea, finalmente creo que vale la pena que, teniendo nosotros un perfil de cambio social, pues sí estamos, digamos, debemos de enfocarnos en estos cambios. No es fácil, no fue fácil. Campo Algodonero fue un litigio de más de 5 años. Esto de la amicus curiae fue igual, como un trabajo de 1 año. Pero creo que son semillas que van rindiendo fruto, y que solamente les quiero compartir un poquito de esa semilla, y que yo sé que ustedes, como grandes cosechadores y también implantadores de semillas, ya están haciendo un cambio muy importante, no solamente en su universidad, sino en su comunidad, y sobre todo en el campo del derecho. La que sigue, ya con esto termino, mi reflexión es la siguiente. O sea, las universidades, el profesorado, el alumnado son actores clave en la transformación de la justicia, en la verdad y en la reparación. No podemos quedarnos sentados a ver cómo un sistema de justicia es o no eficaz. Tenemos que darnos muchísima creatividad, tenemos que impulsar todo este tipo de iniciativas, tenemos que difundir muchísimo el derecho internacional, y sobre todo tenemos que entender a las víctimas de tanta violencia que existe en este país, y sobre todo también lograr que la justicia no solamente sea ante los tribunales, la justicia también es en la sociedad, en estos mecanismos de justicia transicional, y más en entender y ponerse en los zapatos de la víctima y a quienes representamos. Muchísimas gracias. Yo les quiero dar, les agradezco su atención, y bueno, pues estoy abierta a cualquier pregunta o comentario que ustedes tengan. Gracias. Muchas gracias, profesora Gayle, por su excelente ponencia. Creo que nos dio un panorama completo sobre la evolución jurídica de los crímenes sexuales desde el Tribunal de Nuremberg, los tribunales ad hoc y la Corte Penal Internacional. Asimismo, también nos recalcó cuáles son los retos que enfrentan las víctimas de violencia sexual, tales como el hecho de que muchas veces no se documentan las estadísticas de las víctimas de violencia sexual y la dificultad de repararlas. Tenemos 3 preguntas, profesora, pero por el tiempo les vamos a pedir a quienes las formularon que nos proporcionen su correo electrónico en los comentarios, se las hacemos llegar y les compartimos las respuestas por ese medio, ya que estamos un poquito cortos de tiempo. Entonces, de nuestra parte, muchísimas gracias por su tiempo, por su disponibilidad, también por compartirnos esta visión de la importancia de que los estudiantes universitarios se involucren con estos temas, porque podemos ser un motor de cambio para que las cosas empiecen a cambiar. Y bueno, muchas gracias a todos nuestros asistentes, nuestros escuchas. Agradecemos mucho que se hayan unido a este ciclo de conferencias. El día de mañana continuamos con el tema de crímenes de guerra, que estará a cargo de Carilú Muñoz a las 6 de la tarde por este medio.
Muchas gracias, profesora, de nueva cuenta, y los esperamos el día de mañana. Gracias a ustedes.